Chess Boss. Bien, nos vamos entonces con este tutorial para poder repasar lo que vimos en la clase de la siciliana cerrada. Bueno, lo primero que habría que decir entonces es que en la siciliana cerrada, obviamente, el blanco parte con E4, C5 y se produce inmediatamente una lucha por el control de esta casilla. ¿Ah? En la siciliana, la casilla de 4 es la casilla clave. Entonces, bueno, caballo C3, ¿cierto? Y de esa forma ya el blanco empieza a mostrar intenciones de jugar la siciliana cerrada. Entonces dijimos aquí que íbamos a basar nuestra estrategia en el control absoluto de esta casilla. Por lo tanto, por eso vamos a jugar caballo C6. G3 y ya queda definida la estructura típica de la siciliana cerrada en que el blanco opta por el fianchetto, obviamente, que le da solidez a su posición. Las negras hacen exactamente lo mismo para colocar el alfil en G7 e incrementar la presión y control de D4. Ese es el tema en la apertura, ¿sí? Entonces alfil G2, alfil G7, D3, D6. ¿Sí? Esto es más o menos estándar a esta posición que nosotros vamos a llegar. Y en este momento el blanco juega la línea principal, que es la más conocida, ¿cierto? Alfil E3. La idea, ¿cierto?, es preparar el famoso dama D2 y venir más adelante a preparar la maniobra alfil H6 para cambiar este alfil, que es muy importante en la defensa del enroque negro. Ya es importante estar atento a los temas y a las maniobras, mejor dicho, de las piezas. Es más fácil recordar esto durante las partidas que aprenderse a jugar de memoria. Entonces aquí viene el plan del negro. El negro, el plan que va a tener es mover el flanco de dama y preparar el avance B5 y B4 para sacar al caballo, ¿cierto?, de la casilla C3 y empezar a incrementar la presión a través de la diagonal. Ese es el plan. Entonces para eso nosotros ya vamos a jugar torre D8. Esa jugada es buena en esta posición. Y a dama D2 ya seguimos con nuestra idea. B5, ¿cierto? Prosiguiendo con el ataque al flanco de dama. Entonces ahora el blanco tiene que resolver el tema del caballo. ¿Por dónde lo va a sacar? ¿Se lo saca por E2 o lo saca por F3? Dijimos que por E2 era bastante mejor en este caso porque gana tiempo para realizar más adelante el avance F4, ¿sí?, con ganancia de tiempo. Y lo otro que en algunas variantes, cuando el negro juega E5 más adelante y se produce el F4, a cualquier captura se puede tomar con el caballo y este caballo está rápidamente listo para ir a la casilla de 5, que es una casilla clave para el blanco y que el blanco también quisiera tratar de controlar. Eso es claro. Entonces caballo 2 y ahora se sigue con el contrajuego, ¿cierto? Con toda la idea que es la expansión en el flanco de dama, B4, y ahora el caballo ya está en una situación en la que tiene que arrancar y obviamente lo tiene que hacer a una casilla segura y en donde deje defendido este peón, ¿cierto? El peón de B2. Entonces dijimos que aquí la jugada era caballo de 1, ¿sí? Una jugada mala en este caso sería caballo A4, ¿sí? Porque ahí el caballo queda mal ubicado obviamente en esta casilla y después con dama 5 ya nosotros le podemos poner problema y no hay cómo defender ese caballo. Ahí se perdería material, ya que obviamente a B3, que es la obvia, ¿cierto?, para tratar de defender después de dama 5, quedaría la torre en el aire, ¿cierto? Esta torre en el aire. Se ganaría material. Entonces caballo de 1 y ahora es muy importante aquí. El blanco, siempre que tenga controlada o que tenga preparado la posibilidad de jugar D4, es una amenaza, ¿ya? Y con D4 el blanco solucionaría los problemas y le arrebataría el control de la casilla a las negras. Por eso que las negras tienen que estar muy atentas a no permitir durante la partida el avance de 4. Por eso que ahora la jugada es obviamente poner el caballo en D4, ¿cierto? Y de esa forma ese caballo va a ejercer una presión muy molesta junto con que va a evitar este avance. Tarde o temprano las blancas van a tener que jugar C3 para sacar ese caballo y esto va a debilitar la estructura, que es lo que nosotros buscamos, ¿ya? Bueno, aquí lo mejor es jugar en Rocky. Esa es la línea principal según lo que nosotros estudiamos. Pero antiguamente se jugaba también C3, que también trataba de expulsar al caballo de manera inmediata, pero que tenía el problema que permitía que nosotros abriéramos la columna, ¿cierto? Abrimos la columna, que eso es clave para que nuestra torre pueda jugar. El blanco va a tener que tomar de peón. Porque si no toma de peón y toma de cualquier pieza, que puede ser uno de los dos caballos,
este caballo se consolida en D4 y sería una pieza que sería imposible prácticamente de sacar de ahí. Por eso que hay que jugar C3. Tomar con peón. ¿Sí? Bueno, y ahora nosotros matamos, ¿cierto? Caballo por caballo, que es una buena opción para descolocar las piezas blancas, simplificar un poco el juego y después basar nuestra estrategia en la presión de las debilidades que han surgido aquí, que son básicamente estos peones que voy a marcar acá y este. ¿Sí? Entonces ahora tiene que tomar de dama y ahora nosotros podemos seguir con el desarrollo de nuestras piezas. Vamos a jugar E6 para no molestar al alfil en la diagonal, ¿cierto? Y ahora sí enroque, caballo E7. Y luego, si el blanco insiste en seguir con el plan de venir a cambiar el alfil, por ejemplo, con dama D2, que es una opción muy lógica acá, para venir a cambiar este alfil, nosotros ya podemos impedirlo con una maniobra que también hay que estar muy atento, ¿ya? Y hay que tenerla en la retina, que es la jugada, obviamente, alfil A6. Que esa jugada ataca al peón de D3 y evita que el alfil pueda venir a H6, porque ahí se cambiaría el alfil, la dama tendría que venir para H6 y este peón quedaría en el aire. Ese es el detalle importante. Esa jugada es muy importante. ¿Sí? Bueno, entonces ahora no se puede jugar alfil H6, el blanco podría seguir con F4, que es una idea interesante para G4 y F5 y buscar el ataque. Y ahora nosotros tenemos que apostar nuestras piezas de la manera más activa posible. Aquí conviene primero asegurar el rey, ¿cierto? Que es fundamental, asegurar el rey. Ahora, en caso de G4, F5, porque hay que impedir siempre la ruptura F5 del blanco, porque ahí se activarían las piezas del alfil, la dama, y podría venir la idea del alfil H6 y nos podrían atacar por casillas negras. Entonces, si G4 ahora, F5. Y si caballo F2, para tratar de traer las piezas acá antes de jugar G4 y F5, nosotros aumentamos la presión en el flanco de dama, ¿cierto? Y apostamos las piezas de la siguiente manera. Dama 5, presionando, ¿cierto? Y ahora cuando el blanco defiende esa debilidad, por ejemplo con torre AC1, nosotros preparamos el doblaje de nuestras torres en la columna B. Y así logramos ventaja. Por ejemplo, si G4, ahora podemos jugar F5, o también podemos jugar primero acá, porque estamos amenazando torre B2, que ganaría el peón de C3 prácticamente, o el peón de A2. Y en caso que el blanco vaya a cubrir la entrada de la torre por B2, porque estamos entrando por acá, ¿cierto? Por esta casilla, con caballo D1, ahí nosotros F5. Tenemos el tiempo de contener ese avance de los peones. Y aquí generalmente el blanco lo mejor que tiene es mantener sus peones con la posibilidad en algún momento de realizar, mantener la tensión en el flanco de rey es importante para el blanco. Ahora, si el blanco tomara acá, recordemos el peón clave para tomar aquí, para no soltar casillas, mantener las casillas del centro tomadas y abrir la columna G, va a ser tomar de peón G. Esta jugada es la buena. El rey después se puede poner en H8 y se puede buscar un contrajuego eventualmente también en la columna G, pero básicamente el plan principal del negro es tratar de entrar por el flanco de dama. Mientras esté ese caballo en D1 es difícil meterse con las torres por B2, pero esa es la idea. ¿Ya? Bueno, dijimos entonces que este plan dejaba al negro con una leve ventaja, porque a diferencia del plan que vamos a ver ahora, las blancas no alcanzan a cambiar el alfil, no alcanzan a cambiar el alfil del fiancheto, jugando C3 inmediatamente. ¿Sí? Por eso que en esta posición, con el tiempo, se optó por jugar enroque. Primero. Y ahora, en caso de, por ejemplo, E6, para desarrollar el flanco de rey, la idea clave. En vez de jugar el C3 apresurado ahora y permitir que las negras cambien piezas con caballo por E2 y todo el tema, descolocándolas como lo vimos, entonces las blancas hacen esta maniobra un poco rebuscada, pero muy buena, que la idea es caballo C1, ¿cierto? Buena. La idea es preparar el C3, pero sin darle la posibilidad a las negras de que cambien piezas y descoloquen las fuerzas blancas. Esa es buena esa jugada. Entonces ahora no queda más que seguir con caballo 7, C3, peón por, y ahora el caballo se tiene que arrancar.
Entonces ahora las blancas prosiguen con su idea que han estado preparando todo el rato, ¿cierto? Venir a cambiar el alfil de casillas negras, pero ahora el negro ya acepta que esto es inevitable, se enroca alfil por rey por, ¿sí? Y ahora una jugada típica en esta posición, ¿cierto? Para empezar a reordenar estos caballos que han quedado mal ubicados para tratar de preparar el avance F4 y preparar el avance G4 y F5. Eso es lo que va a buscar el blanco en esta posición, para aprovechar que el rey ha quedado débil en las casillas negras, ¿sí? Recordar que aquí, bueno, la jugada que más se utiliza es caballo de 3. Recordar que aquí dijimos que el avance en el centro, que podría parecer atractivo, D4, tiene el problema de que, si bien es cierto, se avanza al centro, pero como estas piezas no están bien ubicadas, ese es el gran problema, las negras ahora pueden definir el centro con peón por peón y luego ir a presionarlo. Y la forma de ir a presionarlo es obviamente llevar la dama a B6 y empezar a presionar acá. Aquí el blanco tiene dos opciones, o defiende el peón o avanza. Si defiende el peón, por ejemplo, caballo B3, ya el negro está en condiciones, después de una jugada, por ejemplo, que habíamos visto aquí, que era alfil A6, empezar, obligado para no perder la torre, empezar a presionar el centro, con dama B4, por ejemplo, que sería una jugada buena. La idea sería cambiar la dama y empezar a tratar de comerme este peón, ¿sí? Esa es una jugada interesante. Otra idea también aquí, en vez del dama B4, después de jugar alfil A6, que también es bueno, sería poner el alfil en C4 también. Esa jugada incluso es mejor que dama B4, porque estamos amenazando tomar acá y volar el centro. Ese es el problema que se empieza a producir aquí. Por eso que el D4 no se aconseja, ¿ya? Entonces, caballo 3. Ah, bueno, y lo otro es si avanzaba, ¿cierto? Acá, en dama B6, se avanza al centro. Bueno, en ese caso simplemente nosotros capturamos, definimos, ¿cierto? Se transforma la estructura, fíjense que aquí hay un cambio en la estructura, que es importante tenerlo clarito. Vamos a poner aquí un diagrama, ¿cierto?, de la estructura que se forma. ¿Se fijan ahí? Cambia la estructura, ¿sí? El blanco tiene ventaja de espacio en el centro, pero las piezas negras se activan considerablemente en esta posición, ¿sí? Se activan considerablemente, porque, como les digo, el blanco con esta jugada está abriendo el juego, pero tiene los defectos que mencionábamos delante, que sus piezas no están bien ubicadas. Entonces ahora el negro puede venir con una jugada como dama de 4, y si las blancas cambian las piezas aquí, por ejemplo, si cambian la dama, el negro quedaría en una situación muy buena, en la que estaría amenazando de partida esta jugada, que es bastante molesta, porque la torre no tiene casilla. Y lo principal es que serían las damas del tablero, y al irse las damas del tablero, el negro ya puede venir a presionar, por ejemplo, más adelante, el flanco de dama, y va a basar su estrategia en el ataque, ¿cierto?, del peón de A2, que es un peón débil ahí, y este alfil lo puede ubicar por la casilla 6, donde va a molestar mucho. Claro, porque ahora, si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, una jugada como caballo ahí. Incluso de repente puede seguir alfil a 6. Y si ustedes se dan cuenta, el que de los dos bandos, el que tiene más libertad de movimiento aquí es el negro. Sin mencionar también que este alfil queda bastante pobre después del avance de 5. No tiene dónde golpear ese alfil. Entonces, las torres dominan las columnas, están mejor ubicadas. Esta torre después se puede trasladar más adelante y ponerse acá, en C8. Y las negras tienen un juego muy bueno acá, muy cómodo, ¿ya? Entonces sería bastante molesto, ¿ya? Por eso que acá se juega caballo de 3 mejor en vez de D4, ¿ya? Bueno, y ahora una jugada muy importante que hay que tener en cuenta. Las blancas, una vez que ordenen sus piezas, van a buscar atenazar al negro y quitarle espacio. Y ahora ya empiezan a mirar
de reojo el avance de 4. Ubicando sus piezas, con el caballo N2 por ejemplo, ya de 4 es una amenaza. Entonces ahora el negro va a hacer una jugada muy útil, sobre todo cuando se han cambiado los alfiles de casillas negras, que es tratar de instalar todos sus peones en casillas negras. En cierta forma, para liberar este alfil en algún momento, que por ahora no está tan bien ubicado. Y lo otro, fundamental, es para tratar de restringir la posibilidad de que este alfil se pueda activar, que tenga una activación. Entonces es bueno poner los peones ahora en negro posicionalmente hablando. E5 es una buena jugada acá y empezar a dificultar de 4. Ahora si el blanco insiste con la idea, por ejemplo trae el caballo E2 para seguir buscando el avance en el centro, el negro lo debe impedir a toda costa y lo puede hacer con una jugada como dama B6. Entonces esa jugada evita el D4 y al mismo tiempo prepara infiltrarse por el flanco de dama, que es lo que siempre va a buscar el negro aquí, infiltrarse. Al negro le conviene dama B2 y que se cambien las damas y entrar con la torre, porque así le puede venir a pegar a las debilidades. ¿Sí? El cambio de dama es bueno. Así es más fácil pegarle estos puntos después, cambiando la dama. Entonces aquí generalmente el blanco se va a poner sólido para jugar ahí, y en caso de que entre la dama, torre C2 y va a tratar de defenderse. Y aquí viene el momento crítico, porque aquí hay que decidir dónde poner el alfil. ¿Sí? Yo estuve revisando mejor la posición. En un comienzo te había dicho yo acá que era bueno alfil E6, pero después de analizar bien esta situación, se complica un poco poner el alfil en E6, porque cuando te juegan F4, la única opción que tenemos plausible nosotros acá es jugar F5. ¿Sí? Y al jugar F5, siempre le estamos dando la posibilidad a esta pieza que en algún momento se pueda activar este alfil, con los cambios en el centro, etc. Entonces, ese simple detalle no me gustó tanto. Ahora, aquí nótese que no se puede jugar tan cómodamente como en otras posiciones F6, porque al estar el alfil aquí, aparece un tema que puede ser bastante molesto, que es F5. Y ese alfil no empieza a tener casillas útiles, porque si ahora, por ejemplo, trata de mantener la diagonal y se va para G8, por dar una jugada, simplemente el blanco cambia los peones acá y ahora va a tratar de jugársela por un ataque. Por un ataque en este sector, en el flanco de rey, demostrando que la posición de este alfil no ha sido buena, no ha quedado bien ubicado, porque fundamentalmente le ha quitado la casilla que es ideal para el caballo. El caballo en estas variantes, cuando el blanco tiene la opción de montar un ataque con caballo G4 y venir a atacar las casillas negras, la casilla ideal para el caballo es la casilla G8. Colocándose en G8 cubre todo el rey. Entonces ahora se podría venir caballo G4 y estaríamos con serios problemas para defender. Y si nosotros jugamos G5 acá, para evitar que la dama entre por H6, ahora las blancas pueden abrir en ese sector y crear graves problemas. Montarían un ataque bastante peligroso aquí. ¿Con qué jugada, con qué ruptura se puede lograr aquí un ataque contra el rey? Aquí puedes parar el video y analizar, pero la ruptura es obviamente acá, H4. Y aquí las blancas tomarían la iniciativa de manera muy peligrosa y se demostraría que esta formación con el alfil en G8 no es bueno, porque le quita, como te digo, la casilla al caballo. Entonces aquí, en base a esa reflexión, es mejor desarrollar el alfil por A6. Esa jugada es mejor. A caballo 2, ¿cierto? Dama B6. Y en el caso de torre C1, desarrollar ahora el alfil por A6. Esa jugada es buena. Es mejor el alfil. Porque, claro, el alfil desde aquí presiona una de las principales debilidades. Y en caso de F4, ahora no F5. Que daría opciones de liberación a esta pieza más adelante. Sí, la tranquila F6 nomás. Esta estructura así es sólida para el negro. Aquí lo mejor que el blanco tiene es tratar de jugar G4 y mantener la tensión en el flanco de rey. Mantener la tensión, porque a los F5, incluso el negro puede cerrar quizá el flanco de rey y después buscar juego en este otro lado. Entonces esta posición sería una posición sólida, que habría que estudiarla
y revisarla. Por ejemplo, si aquí el blanco hiciera, generalmente aquí al blanco nunca le conviene cambiar. Yo estuve revisando que cambiando aquí lo único que hace es igualar el juego. Porque ahora se podría seguir peón por. Y a una jugada, por ejemplo, como alfil H3, se cambia esta torre, que es una buena idea. Y ahora si torre por torre, la dama puede venir a molestar por D2 y pronto se va a montar un ataque sobre este peoncito, que es la idea, buscando el cambio de la dama. Ahora ustedes dirán, bueno, pero es que no estamos obligados a tomar con torre, podemos tomar con otra pieza. Sí, pero es que aquí empiezan a aparecer temas, producto de la mala ubicación de las piezas blancas. Por ejemplo, imaginémonos rey por F1, que parece una jugada posible de hacer. Claro, aquí hay complicaciones realmente interesantes. Rey por F1 debe ser mala. Con esta jugada, que hay que analizarla bien, que es muy dura en este C4. Es un tema que siempre está presente en la posición, para tratar de abrir el juego. ¿Sí? Y aprovechar que este rey, activar las piezas, la dama en la diagonal, etcétera, el rey no está tan bien ubicado ahí. Claro, por ejemplo aquí, si el blanco jugara mal, peón por, después de esta jugada, caballo a 5, se le viene la noche completamente al blanco. Ustedes pueden analizar aquí, se van a dar cuenta que por el sacrificio del peón, las negras ahora están presionando estas debilidades, principalmente acá, y se incrementó la presión en la diagonal. En esta diagonal aquí, esta diagonal, se incrementa. Y unido también a la posibilidad de que una torre entre por F8 y todo, crea temas tácticos sobre este rey. ¿Sí? Ese es un gran problema, y es un tema que está presente y que vale la pena revisarlo. Bueno, ahora, después de E5, obviamente caballo E2 no es la única jugada, también el blanco puede jugar F4. Pero ahí nosotros tranquilamente F6 y podemos transponer al mismo tipo de posición. Si ahora caballo E2, alfil A6. Y tenemos una posición muy sanita para el negro, muy interesante de jugar. Bien, pues eso sería el resumen de lo que vimos. Ahora, en el archivo que están acá, que yo te adjunto, que te entregué y te puse en el computador, el archivo de esta variante, aparecen las partidas que puedes mirar. Hay unas partidas, por ejemplo, Narmontas Moranda, que se jugó el 2006, que es interesante. Aparecen en realidad muchas citas de partidas que habría que revisar en esta posición para irnos compenetrando, ¿cierto? Compenetrando con la idea. Lo otro que yo en el archivo también te adjunté, aparte del análisis de la siciliana cerrada, un par de partidas, para irnos metiendo en el tema. Recuerda que la base de la apertura no es tanto aprender las jugadas de memoria, no tiene mucho sentido porque la partida se van a olvidar fácilmente, pero sí aprender la idea esencial, que en este caso es atacar el flanco de dama con B5, B4, una vez que el caballo es obligado a arrancar, ubicarnos en D4 con nuestro caballo para evitar cualquier ruptura que el blanco tenga en el centro con D4, y cuando el blanco ya esté cansado de aceptar que ese caballo en D4 molesta, va a tener que jugar C3, y en ese momento nosotros tomamos para abrir la columna B, ¿cierto? B por C3 y dejar esos peones débiles en D3 y en C3, sacamos nuestro caballo y después, obviamente, si el blanco logra hacer el alfil H6, que es casi imposible de evitar, según lo que pudimos ver ahora, no preocuparse, aceptar el cambio y jugar E5 en el momento preciso, para evitar que el blanco gane espacio con D4, etcétera, y después dama B6. La idea es evitar el D4, mantener al blanco ahí sujeto en esa posición. Bien, espero que te sirva y nos vemos pronto en una próxima clase. Chao. Chess Boss.